He visto a hombres buenos, hombres que rezaban al atardecer y compartían su última miga, convertirse en bestias por un trozo de pan duro. Bestias, sí. Y ahora los veo a ustedes, mis nietos, mis vecinos, con sus rostros iluminados por pantallas, derrumbarse por un me gusta que no llega, por una conexión wifi que se corta durante 10 segundos. No, no estamos hechos del mismo barro. El suyo es un barro blando, moldeado en la seguridad emocional y el derecho adquirido. Un barro que se disuelve con la primera lluvia de incertidumbre. El nuestro fue cocido en el horno del hambre, endurecido por el estruendo incesante de los morteros que hacían vibrar los dientes en la boca y el alma en el pecho. Ustedes libran sus grandes batallas en estas pantallas luminosas, guerras de opinión, de validación externa, de ansiedad profesional. Sus enemigos son algoritmos invisibles y plazos de entrega que les roban el sueño. Mis enemigos tenían rostro, tenían aliento, olían a pólvora y a desesperación. Y el único plazo de entrega era el amanecer. Simplemente llegar vivo al amanecer. Ese era el único propósito. No buscarlo, no encontrarlo, solo alcanzarlo. Creen que el mundo que habitan es sólido, que sus derechos son pilares de granito inamovibles. Pero yo, que he visto ciudades enteras convertirse en polvo en una sola noche, que he visto contratos sociales y promesas de civilización disolverse en el barro junto a la sangre, les digo que viven en un decorado. Un escenario de cartón piedra, primorosamente pintado con los colores de la prosperidad y esa fe ciega en una justicia abstracta que nunca baja a la trinchera. Es hermoso, sí. Es insultantemente cómodo, pero es inflamable. Y ustedes han olvidado por completo el olor del humo. Lo han sustituido por ambientadores con aroma a sándalo. Han silenciado el grito primordial con listas de reproducción y terapias para gestionar la frustración. ¡Qué ingenuidad tan peligrosa! El progreso no es una línea recta, no es una flecha que solo sabe ascender. El progreso es una finísima capa de hielo sobre un océano helado y oscuro. Y yo he sentido cómo cruje bajo mis pies. Lo siento crujir de nuevo, aquí, en este silencio ensordecedor de su primer mundo, en su paz insostenible. Whispers. Escuchen con atención, porque esta no es la historia de un héroe que les traerá consuelo. Es el testamento de una sombra que viene a recordarles qué sucede siempre cuando se apagan las luces. Yo no nací en una trinchera. Mis manos no olían a pólvora, sino a cuero y a cola de encuadernador. Mi mundo era un taller pequeño, inundado por el olor a papel viejo y a verdad impresa,
donde mi única batalla era contra el tiempo que amarillea las páginas. Fui un hombre de libros, un hombre que creía en la palabra escrita, en los contratos, en la sólida promesa de un futuro ordenado. Vivía en una ciudad de piedra y susurros, una ciudad que se creía eterna. Tenía un nombre, una reputación. Los vecinos me saludaban por la calle y yo les devolvía el saludo, convencido de que ese simple gesto era el pilar invisible de la civilización. Pero la civilización es un rumor que se apaga muy deprisa. Primero el aire cambió de densidad. Luego las palabras empezaron a pesar más, a tener filos ocultos. Mi oficio se volvió inútil. Nadie necesita reparar la biografía de un poeta cuando la suya propia se está haciendo cenizas. Y entonces el estruendo. El hambre no es un vacío en el estómago, como escriben los poetas que nunca la han sentido. Es un animal que te devora desde dentro, que te roba los pensamientos y te reduce a un instinto primario. Aprendí geografía en los mapas de las rutas de escape, no en los atlas. Aprendí economía cuando una lata de sardinas valía más que el reloj de oro de mi padre. Y aprendí teología en el silencio de un cielo que nunca respondía. Mi cuerpo se convirtió en un registro. Cada cicatriz es un párrafo. Cada hueso que cruje al levantarme es un pie de página que recuerda el precio de un error. Fui un número en una lista, una sombra en una fila, un eco en un refugio. Perdí mi nombre mucho antes de perder mi casa. Por eso cuando hablo no lo hago desde la soberbia del que sabe, sino desde la fatiga del que ha visto el mecanismo desnudo del mundo. He sobrevivido a la historia para poder leer las erratas en su paz. Así que no voy a contarles otra vez las historias de la guerra. Esas historias solo sirven para que duerman tranquilos, pensando que la barbarie es algo del pasado, un capítulo cerrado en un libro que ya no leen. En lugar de eso, voy a hacer algo mucho más cruel, más íntimo. Voy a sostener un espejo frente a su paz, y en ese espejo no verán mi rostro lleno de cicatrices, sino el suyo. Les mostraré las 5 cadenas invisibles que ustedes llaman progreso, las 5 enfermedades del alma que confunden con derechos adquiridos. No son lecciones, no es filosofía barata de un anciano. Son los 5 pasos que cualquier civilización da justo antes de arrojarse voluntariamente al abismo. Y ustedes ya han dado los 5, sin siquiera notarlo. El primero es esa sed insaciable de validación, esa necesidad de que el eco de su voz vuelva siempre con aplausos. Vi a hombres morir solos, en el más absoluto silencio, cuya única aprobación fue la de su propia conciencia, al no robarle el agua a un niño. Ustedes se derrumban si un algoritmo invisible no les sonríe. El segundo es su pánico a la quietud, a ese espacio que llaman aburrimiento y que yo llamo el único lugar donde un hombre se encuentra de verdad a sí mismo. Llenan cada segundo con ruido para no escuchar la única pregunta que les haría temblar. El tercero es la externalización de la culpa, ese dedo que siempre apunta hacia afuera, buscando un culpable para su propia inacción, para su propia debilidad. Cuando el hambre aprieta, la culpa es un lujo que no te puedes permitir. Solo existe tu decisión y su precio en sangre. El cuarto es la impaciencia tóxica, la exigencia de la recompensa inmediata. Han olvidado cómo esperar, cómo sembrar, cómo construir algo que tarde más que una tarde en levantarse. Y por eso todo lo que construyen se derrumba con el primer soplo de viento real, y el quinto, el más venenoso de todos, su fe en una justicia de cuento de hadas, la creencia de que el universo tiene una brújula moral. El universo es ciego, sordo y mudo, y la justicia solo es el nombre que le dan los vencedores a sus reglas.
Estos 5 comportamientos no son sus problemas, son sus síntomas. Los síntomas de una sociedad que ha olvidado que sobrevivir es un verbo que se conjuga en presente. Y yo voy a conjugarlo para ustedes, recuerdo a recuerdo, herida a herida. El primero es esa sed de validación. La veo en vuestros pulgares mendigando un corazón rojo en una pantalla. Aprobación. Yo vi a un sastre, un hombre flaco, darle la se me seca la boca al hablar de esto. Y es justo, porque mi gran lección, la que no está en ninguna lista, la que me avergüenza enseñar, nació de la sed. Olviden las 5 enfermedades de su paz por un momento. Les he mentido. Hay una sexta, una que no es suya, sino mía, la que me permitió estar aquí hoy sermoneándoles. Fue en un sótano. El aire era espeso, una mezcla de polvo de ladrillo, sudor rancio y el olor dulzón de la muerte cercana. Éramos 3, un profesor de música cuyas manos, antes hechas para acariciar un piano, ahora temblaban sin control. Y un niño, no recuerdo su cara, solo sus ojos, 2 pozos oscuros, sin fondo, que ya no esperaban nada. Llevábamos 2 días sin una gota de agua. La sed no es un deseo, es una demencia. Te borra el nombre, te roba los recuerdos, te convierte en un animal que solo busca un reflejo de humedad. Y entonces la encontramos, una cantimplora de metal abollada, casi vacía, en el bolsillo de un cadáver. El profesor y yo la vimos al mismo tiempo. Nuestras miradas se cruzaron. En ese segundo no éramos 2 hombres civilizados, éramos 2 depredadores midiendo sus fuerzas ante la única presa. No hubo palabras. La civilización entera se desvaneció en el sonido metálico de la cantimplora al caer al suelo. Y yo fui más rápido, no más fuerte, más cobarde. Me lancé, la agarré y la llevé a mis labios. Bebí con desesperación, con los ojos cerrados, sintiendo cómo ese líquido tibio y con sabor a óxido me devolvía a la vida mientras mataba algo dentro de mí para siempre. No compartí una sola gota. Cuando terminé, el silencio era más pesado que todos los bombardeos. El profesor se limitó a cerrar los ojos. El niño no se movió, simplemente me miró, y en su mirada no vi odio, ni siquiera reproche. Vi una comprensión terrible, la de quien acaba de ver el mecanismo desnudo del mundo. Sobreviví, sí, pero esa sed nunca se ha ido. Cada vez que veo a mi nieto dejar un vaso de agua a medias, no siento rabia. Siento un frío que me hiela los huesos, porque yo no soy el superviviente sabio, soy el hombre que bebió mientras un niño miraba. Y no hay infierno peor que ese recuerdo, ese sorbo de agua. ¿Ven? No fue un acto de supervivencia, fue una elección. Y en eso, en ese simple gesto, se resume la única verdad que importa. Ustedes creen que la vida es un gran relato, una búsqueda de propósito, de identidad, de dejar una huella en el mundo. Es una mentira confortable. La vida es una sucesión de elecciones minúsculas, invisibles, hechas en la más absoluta oscuridad cuando nadie, ni siquiera Dios, parece mirar, y cada una de esas elecciones te acerca 1 milímetro más al hombre que juraste que nunca serías. La bestia que llevamos dentro no ruge, no avisa, es silenciosa, simplemente espera, paciente, a que tengas la sed suficiente. Y todos, créanme, absolutamente todos, acabamos teniendo sed. Ustedes hablan de ser su mejor versión, de encontrar su propósito. ¡Qué lujos tan hermosos! Yo solo luchaba, cada amanecer, por no convertirme en mi peor versión. Y ese día, en ese sótano, perdí. Esa es la verdad que su mundo de abundancia se niega a mirar de frente. El progreso no nos ha hecho mejores, no nos ha elevado, solo nos ha quitado las excusas, nos ha dado el lujo de tener una moral, un código de conducta que nunca ha sido puesto a prueba por el hambre de verdad, por la sed de verdad. Su identidad no es lo que publican en sus pantallas, no son sus títulos,
sus logros, ni sus causas nobles. Su identidad real, la única que cuenta, es lo que harían por un último sorbo de agua. Y la verdadera tragedia de su paz es que nunca tendrán la terrible oportunidad de saberlo. Viven y morirán en el decorado, discutiendo acaloradamente sobre el color de las cortinas mientras ignoran que los muros son de papel y que fuera sopla el viento. Por eso no hay héroes ni villanos. Esas son categorías para los cuentos que se leen con el estómago lleno. En el mundo real solo hay supervivientes y los recuerdos con los que tienen que aprender a dormir cada noche. Mi legado no es esta historia que les cuento. Mi legado es el silencio del profesor, la mirada vacía de aquel niño. Es el peso de un fantasma que se sienta a mi mesa cada noche y yo le sirvo un vaso de agua, siempre lleno hasta el borde, siempre, porque la humanidad no es una cumbre que se alcanza con esfuerzo, es un abismo que pasamos toda la vida intentando no mirar. No me miren así, no busquen en mis ojos la absolución que necesitan para su propia paz. No la encontrarán nunca aquí. Buscan una moraleja, una lección envuelta en el celofán de la experiencia para poder dormir tranquilos, para seguir creyendo que en su lugar ustedes, sí, ustedes habrían compartido el agua. Es una mentira piadosa, una mentira absolutamente necesaria para sostener su frágil decorado. La verdad es que no lo saben, y esa ignorancia es su mayor bendición y su más profunda, su más peligrosa debilidad. Su identidad es una construcción delicada, un perfil en una red, un cargo en una empresa, un conjunto de opiniones cuidadosamente seleccionadas. Un edificio de oficinas con paredes de cristal y vistas al mar. Bonito, sí, transparente, pero se hace añicos con la primera piedra. La mía no. Mi identidad ya no es un nombre, ni una profesión, ni una de esas historias de superación que tanto les gustan. Es un muro de piedra, levantado en la oscuridad de un sótano. Cada bloque es un recuerdo que no puedo mover. Y cada grieta es una elección de la que no puedo, ni quiero, escapar. No me arrepiento. El arrepentimiento es el postre de los que han comido hasta saciarse. Yo solo tengo el sabor a óxido y a cobardía en la boca, un sabor que me recuerda cada mañana que estoy vivo, que gané. Ese fantasma que se sienta a mi mesa, ese niño de ojos vacíos, no viene a juzgarme. Es mi único compañero honesto. No me habla de moral, ni de justicia, ni de un mundo mejor. Solo se sienta en silencio, y en su silencio entiendo la única verdad que me queda. Yo no soy un sabio que ha vuelto de la oscuridad para traerles la luz. Soy un trozo de esa misma oscuridad que aprendió a caminar bajo el sol. Por eso no me pidan lecciones, no me pidan esperanza. La esperanza es el primer lujo que se abandona en la trinchera, la primera ración que se consume. Yo solo puedo ofrecerles mi verdad, tan desnuda y afilada como un hueso roto asomando por la piel. Soy la prueba viviente de que el ser humano no es la historia que se cuenta a sí mismo en los buenos tiempos. No, es la decisión que toma en el peor segundo de su vida. Todo lo demás es literatura barata. Ustedes sigan construyendo sus castillos de arena, sigan luchando sus guerras de opinión en sus teclados. Es su derecho, el derecho de los que tienen el estómago lleno. Pero recuerden que el mar siempre, siempre acaba subiendo. Y yo no soy el héroe que volvió para avisar de la tormenta. No soy el sabio, no soy el superviviente. Soy el hombre que bebió